Te saluda Marisol Corral y hoy es un tiempo que vamos a compartir contigo lo que es el significado de la Semana Santa. Yo creo que para muchos puede ser un periodo de vacaciones, un tiempo de descanso, pero ¿tú sabes cuál es verdaderamente la historia tan real de lo que ahora tú y yo estamos viviendo? Pues te quiero llevar a esto. Realmente vamos a ir y vamos a disfrutar este tiempo y conociendo el verdadero significado. ¿Qué es? Sobre todo es un tiempo de reflexión, un tiempo espiritual, aunque no lo creas, sí, es un tiempo espiritual y de gratitud a Dios. Y quiero llevarte a un versículo que nos habla acerca de cómo fue ese proceso en que Jesús fue llevado a la cruz. Pero antes, el profeta Isaías lo dijo: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Un verso muy completo. Gracias a sus heridas fuimos sanados. De una otra manera, quiero decirte que sin tener un encuentro con Dios andamos perdidos, andamos en nuestro propio camino. Pero hace más de 2000 años, este gran acontecimiento, y por eso celebramos este tiempo, Dios manda a su Hijo y sobre todo nos enseña el camino. Y el Señor hace recaer toda la iniquidad, aún todo lo que estaba en contra de nosotros. Él tan solo dijo: consumado es. Él fue maltratado, fue humillado. Dice la palabra que ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció. Y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53, del 5 al 7. ¿Por qué murió Jesús? Esa es la pregunta, la incógnita. Jesús murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener ese perdón por toda esa oscuridad, por nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Porque nos da la oportunidad de tener la vida eterna. No hay nada que nosotros, aún los seres humanos, podamos hacer para borrar nuestra maldad. ¿Y sabes qué? Asegurar esa salvación. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En los tiempos antiguos, aún el pueblo de Israel fue librado de la muerte y de la esclavitud, gracias a que la sangre de un cordero macho, sin defecto, lo vemos en Éxodo 12, aún Dios proveyó en Jesús el Cordero perfecto, el que quita el pecado del mundo, y va con Juan 1:29. Gracias al sacrificio de Jesús somos libres del poder de la muerte y del pecado. No necesitamos hacer más sacrificios, ¿sabes? Podemos acudir directamente a Dios para recibir su amor, su perdón y la vida eterna. Y con esto quiero recordarte los acontecimientos más importantes de esta semana. Sobre todo, comenzó del Domingo de Ramos y termina en el Domingo de Resurrección. Y hay algunos eventos importantes que relatan los evangelios sobre la última semana de Jesús en la tierra. Recordamos la entrada triunfal. ¿Y qué decía? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. En Mateo 21 lo podemos leer. Y más adelante hay otro acontecimiento donde Jesús celebra la Pascua, la última cena con sus discípulos. Jesús sabía que se acercaba el momento de su muerte y anhelaba celebrar la Pascua con sus discípulos y amigos. Y dio instrucciones precisas a Pedro y a Juan para que encontraran y prepararan el lugar donde iban a tener ese encuentro. Y ahí Jesús les anunció que uno de ellos lo iba a traicionar. Y aún sabiendo esto, ¿sabes qué hizo Jesús? Continuó la cena con sus discípulos. Y recordaron todo lo que ellos habían vivido, llorado, reído durante esos 3 años de ministerio. Partió el pan, compartió la copa de vino y todos estaban alegres, contentos. Pero fue en ese momento que se instituyó la Cena del Señor, o la Cena del Señor en memoria de Jesús,
y el sacrificio en la cruz. Puedes recordar, luego tomó la copa y dio gracias. Tomen esto y repártenlo entre ustedes, les dijo, que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se le dio a ellos y dijo, este es pan, es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y nos quedamos con este acontecimiento tan importante que hasta el día de hoy lo celebramos. Jesús lava los pies de sus discípulos, un momento tan importante también para ellos. Y él comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con toalla, con su propia toalla. ¿Y por qué lo hizo? Para darnos ejemplo de la humildad y enseñarnos cómo debemos servir los unos a los otros. La propia muerte de Jesús fue un acto de amor y de humildad. Él estuvo dispuesto a dar su vida y a humillarse para nosotros, para que podamos recibir la vida eterna. Y más adelante, ¿sabes qué sucedió? Jesús en Getsemaní. Jesús necesitaba prepararse para su obra más difícil y se dirigió en un jardín con sus discípulos para orar. Una vez ahí pidió a Pedro, Juan y Jacob que le acompañaran mientras oraba al Padre. ¿Para qué? Para fortaleza, para todo lo que tenía que enfrentar. Sin embargo, sus discípulos, ante el cansancio y en lugar de orar y de interceder por él, se durmieron. Pero Dios Padre no le abandonó. ¿Y sabes qué sucedió? Envió un ángel para fortalecerlo en ese momento de la angustia. Entonces, en ese momento, él se para y a una buena distancia se arrodilló y empezó a orar. Y le dijo, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde se le apareció el ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían en tierra. Y cuando terminó de orar, volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados con tristeza. Y en Lucas 22, del 41 al 46, le dijo, ¡Hey! ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y uno de los últimos acontecimientos, cada vez nos acercamos más, es la traición y el arresto de Jesús. La negación de Pedro. Además del arresto de Jesús, junto con todo el maltrato, la humillación que Jesús tuvo que soportar por la traición de Judas, la negación de Pedro, aún sabían de antemano lo que iba a suceder. El dolor causado por sus dos discípulos y amigos tuvo que haber sido muy fuerte. Y de todas formas, Jesús se mantuvo firme y continuó en obediencia para que se cumpliera el plan de Dios para la salvación del mundo. Jesús sabía que tenía frente a él las horas más difíciles de su vida, pero por amor a Dios el Padre y a cada uno de nosotros, fue aún más grande Jesús y soportó valientemente y en silencio toda la humillación, los azotes, las burlas y todo el horror, además del abuso físico, emocional que sufrió durante el arresto y la crucifixión. Y lo hizo por amor, y lo hizo por cada uno de nosotros. Y llegando ese momento tan tremendo, tan doloroso, la crucifixión de Jesús, la muerte en la cruz, era muy vergonzosa y dolorosa. Se utilizaban contra los peores ladrones. Y ahí estaba él. La muerte llegó a él también. Y aún en medio del dolor y todo ese acontecimiento y la humillación, la desnudez de Jesús, tuvo que soportar burlas casi constantes. Sin embargo, él no se echó para atrás. Soportó la cruz para vencer el poder de la muerte, al resucitar para darnos acceso a la vida eterna. Así de grande es su amor para toda la humanidad. Pero ¿sabes qué pasó? Aún al ver día a día todos estos acontecimientos y que tú y yo hoy estamos celebrando tranquilamente, teniendo unos días de descanso, quiero decirte que ahí no se acaba la historia. Viene el mejor acontecimiento mundial. Viene algo sorprendente, porque el enemigo, el diablo, pensaba que ya él había muerto y que las tinieblas habían vencido, pero no. En Mateo dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado.
tal como dijo, vengan a ver el lugar donde le pusieron. Y en el primer día de la semana, a los 3 días de la muerte del Señor Jesús, algunas mujeres se dirigieron al sepulcro, pues querían ungir su cuerpo, y al llegar ahí vieron una piedra que sellaba el sepulcro. Había sido removida, y un ángel les dio la noticia sobre la resurrección de Jesús. Y quiero decirte, y si tú lo puedes repetir ahí, Jesús resucitó. Jesús resucitó. Él está vivo. La muerte no pudo vencerle. Tal como el salmista y el mismo Jesús lo había profetizado, la muerte no pudo retenerle por siempre. Él resucitó. Él está vivo y en Él tenemos paz y propósito. Vivamos para Él. Bendecida Semana Santa.